Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Salón Gestión PBS del día de hoy. El tema es claves para acelerar la ejecución de la inversión pública en el contexto COVID-19. Esta charla está a cargo de Carla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, consultora especializada en gestión pública e inversiones, magíster en finanzas y derecho corporativo por la Universidad de San y abogada por la PUC. Cuenta también con estudios internacionales en modernización del Estado, finanzas y asociaciones público-privadas. Por favor, le pedimos a todos que mantengan sus cámaras y micros apagados. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Universidad del Pacífico, a Pacifico Business School y al diario Gestión por la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre la inversión pública. Yo he preparado una pequeña lámina que nos va a orientar y apoyar para tocar los temas que quiero conversar con ustedes. No es muy extensa, tengo unos 45, 50 minutos, de acuerdo a lo que me han dado, para compartir estas ideas, de manera que espero pues que esto resulte algo interesante para ustedes, dándoles la información directa de lo que quisiera yo comentar. Pero vamos a empezar un poquito hablando de la inversión pública en este contexto, ¿no? El primer tema que vamos a tocar es el contexto COVID-19 y por qué en este contexto es importante acelerar la ejecución de la inversión pública, cuál es su relevancia. Luego de que hablemos de ello, vamos a pasar a qué entendemos exactamente por ejecución de la inversión pública. ¿Cuáles son los problemas que se tienen para ejecutar la inversión pública? Que vamos a ver que hay problemas de antes del COVID que se mantienen, incluso se han acrecentado en esta época de pandemia. Y finalmente, unas 5 ideas claves que propongo para acelerar la ejecución de la inversión pública. Empezamos entonces con el contexto del COVID-19 y por qué es importante acelerar la ejecución de la inversión pública. Para hablar de este contexto, me gustaría compartir alguna información que he extraído del Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, que se ha aprobado hace un mes, el 26 de agosto del 2020, en el Consejo de Ministros. De manera que esta es información oficial y pública, con datos y cifras que son las que el Poder Ejecutivo nos está dando a la población. Hay 3 elementos que yo he extraído de acá, que he denominado situación, un dato real sobre la inversión pública y adicionalmente una aspiracional hacia lo cual el Ejecutivo nos dice que quiere lograr, que hacia eso quiere caminar, que yo he llamado oportunidad. El tema es cómo llegar hacia ese logro, hacia ese objetivo, ¿no? Y ahí es donde entran estas claves que me animo a compartir para tratar de coadyuvar a la discusión, al debate sobre cómo lograr esa meta. Vamos entonces por la situación. La actividad económica se va a contraer durante el 2020 en menos 12%. Ese es el estimado que ha sacado el marco macroeconómico. ¿Por qué? 2 causales principales. La primera, que el primer semestre del 2020, es decir, los primeros 6 meses, se tuvo una caída del menos 17,4%. Básicamente porque en el marco de las medidas que se tomaron a partir de mediados de marzo de este año, pues estuvo el aislamiento social obligatorio, estuvo el tema de la cuarentena y con ello se cerra el cierre de actividades económicas. Como sabemos, actualmente estamos en la tercera etapa, en la tercera fase de la reapertura de las actividades. Se ha anunciado que la cuarta empezaría en octubre y el tema de la inversión pública se introdujo y de la obra pública se introdujo en la segunda fase. El segundo, ese es el panorama interno. El panorama externo de la caída, de acuerdo al marco y explicado muy sucintamente, se debe a que el mercado internacional también ha sentido naturalmente el impacto del COVID. Se han caído los precios de las materias primas, hay una alta volatilidad de mercados financieros y no hay mucha demanda, no hay. Un dato importante para materia nuestra de la inversión pública es que la inversión pública se ha contraído 43,3% durante los primeros 6 meses del año. 43,3%. Últimamente hemos escuchado en las noticias que se espera una mejoría o que empiece a caminar la inversión pública. Esperemos que así sea. Lo cierto es que visitando el aplicativo de la consulta amigable esta semana, este aplicativo público que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, al 21 de septiembre, es decir, al lunes,
En la lámina ustedes pueden ver una flecha amarilla. Debajo de esa flecha amarilla pueden ver que la ejecución total de la inversión pública en el país no llega al 25% de los recursos asignados, ¿no? De los recursos previstos para inversión pública se ha ejecutado el 24,7%. Si vemos en la lámina, en la parte inferior, vamos a encontrar el desagregado por los 3 niveles de gobierno. Tenemos que el gobierno nacional ha ejecutado el 26,5%, los gobiernos locales el 22,1%, mientras que los gobiernos regionales el 26,4%. Cifras que pues revelan una situación complicada en la ejecución de la inversión pública, ¿no? Por motivos comprensibles, por motivos atípicos quizá, pero que frente a esto tiene que haber nos obligan a tener una reacción, ¿no? ¿Cómo ejecutar? Porque de esta ejecución, ¿qué es lo que se espera? Se espera justamente que la inversión pública empuje de alguna manera la inversión privada para poder reactivar la economía. Y a eso es a lo que yo menciono en esta parte denominada oportunidad, con esta información que he extraído del marco. Aquí determinan que lo que se quiere lograr es una mejora en los procesos de gestión de la inversión pública para contribuir a la reducción de las brechas de infraestructura, ¿no? Y aquí me gustó mucho la palabra gestión y quiero atraer la atención de ustedes a esto porque nos están hablando el Poder Ejecutivo, el gobierno, de mejorar el proceso de gestión de la inversión pública. Y gestionar la inversión pública, quienes hemos estado en el mundo de la inversión pública durante ya algún tiempo, sabemos que no consiste simplemente en emitir normas y dar unas cuantas charlas y que el funcionario proceda. Eso no ocurre, eso no es gestión. Gestión implica mejoras de procesos, implica articulación, implica cultura de cambio y colaboración. Y esto es importantísimo, sobre todo, para aspectos como el BIM, que esta es una metodología de gestión y modelamiento de proyectos de inversión que vamos a conversar más adelante. Pero nuevamente, la gestión, que es un elemento que quiero llamarles la atención en esto, implica una serie de procesos, de acciones, de empoderamiento de un líder público que se acerque hacia los demás operadores de la inversión pública para ayudarlos a realizar sus inversiones, ¿no? Un acompañamiento para poder realmente hacer esa gestión en un momento tan complicado como lo que estamos atravesando, ¿no? Pero continuemos. ¿Por qué es que se quiere lograr esta mejora en los procesos, en la gestión de inversión pública? Porque se espera, nos dice el macroeconómico, que la inversión pública sea un instrumento que genere empleo y que en consecuencia dinamice la actividad económica. Cuando esto se produzca correctamente, la inversión pública va a lograr que a largo plazo se promueva la participación del sector privado y se fomente la competitividad. Los entendidos en economía, muchos de ustedes que están compartiendo con nosotros sabrán pues que la inversión pública tiene un impacto mucho menor que la inversión privada en el crecimiento y en el PBI. Eso es cierto, pero se espera que ahorita la inversión pública sea la que de alguna manera empuje a la inversión privada. Y aquí llegamos a una parte en la cual nos dice el marco macroeconómico a qué tenemos que focalizar o que concentrar nuestros esfuerzos. Nos dicen, para desplegar una inversión pública que promueve el crecimiento económico y que tenga un efecto perdurable en el tiempo, tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en 3 cosas. 1, optimización de la calidad de las obras. Entiendo que quisieron decir o que se debe leer como optimización de la calidad de los servicios que se obtendrán con las obras. Plazos de contratación y ejecución adecuados, razonables. Y tercero, alinear incentivos con el sector público y privado para desarrollar proyectos de impacto social. Veamos, entonces nos estamos diciendo que hay que concentrar los esfuerzos en optimizar la calidad, en tener tiempos adecuados y en lograr sinergias entre sector público y privado para lograr proyectos de alto impacto social. Estos 3 elementos los vamos a recoger, vamos a ver cómo están recogidos más adelante en las propuestas o en las ideas que yo quisiera compartir con ustedes para acelerar la inversión pública. O sea, estos 3 objetivos se pueden lograr de muchas formas. Algunas de estas formas son las que vamos a comentar en breve momento.
Antes de ello, en esta lámina, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, y esto lo he extraído también de la fuente oficial del macroeconómico, tenemos el detalle del plan económico frente a la COVID-19. Si nos sentamos en la primera columna, donde tenemos el gasto público, en azul encontraremos las medidas enfocadas a la contención. Y en rojo, al final, donde está la flecha, ustedes podrán encontrar que se encuentra la medida enfocada a la reactivación, y que es justamente el impulso ¿a qué? A la inversión y al gasto corriente, donde entra pues la operatividad y el mantenimiento de la inversión o de la infraestructura. Según el marco macroeconómico también, o sea, estamos primero partiendo de del mensaje formal, oficial, los proyectos a través de los cuales se quiere lograr, se quieren ejecutar en los próximos años, ¿no? Los más inmediatos se espera, o los que se espera lograr o empezar a avanzar desde ya, son la línea 2 del Metro de Lima, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, Chavimochic tercera etapa, Majes-Iguas segunda etapa. Y aquí viene una primera reflexión. Estos 4 proyectos ya tienen bastante tiempo siendo mencionados, ¿no? Bastantes años, algunas décadas, tienen un nivel de ejecución que todavía no despega, no llegamos a la mitad del monto de inversión. Ustedes pueden ver en plomo, en gris, está el monto de inversión y en rojo el monto ejecutado, ¿no? Si vamos, por ejemplo, yo he puesto la flecha al final en Majes-Iguas porque, por ejemplo, el día de ayer pudimos leer en el diario Gestión al Ministerio del Ambiente, señalando, o de Agricultura, pero señalando que se quiere lograr una adenda número 13 para este proyecto, 13, ¿no? Para este proyecto que está viable, creo que desde el 2019, 2009 o desde el 2008, y que está detenido desde el 2017. Es decir, la cantidad de adendas que ha tenido en promedio en estos años ha sido pues han habido probablemente años donde ha habido más de una adenda al año, ¿no? Pero sin embargo quiere haber una adenda número 13 porque hay una situación de conflicto entre dos entidades públicas. Por un lado, el ministerio correspondiente del gobierno nacional y por otro lado el gobierno regional, que tienen que lograr un acuerdo para que este proyecto, de alguna manera, lo que espera el Ejecutivo es que el concedente pase a ser el ministerio, sin perjuicio de que revierta luego todos los activos y el proyecto mismo al gobierno regional, la supervisión la haga el gobierno regional, sea un proyecto regional. Inclusive la nota tenía este mensaje político de no se está pasando el gobierno de Arequipa a Lima. O sea, hay un tema también social, por lo que se desprende solamente de esta afirmación de trasfondo. Entonces aquí estamos hablando de proyectos de alto monto, proyectos de largo tiempo, proyectos que que ya están empezados, pero que no se concretan porque tiene que haber una coordinación entre entidades del gobierno. Estamos hablando de convenios de cooperación interinstitucional, estamos hablando de ponerse de acuerdo, estamos hablando de gestión de la inversión pública, no solo al interior, sino entre los actores públicos. ¿Y por qué es que se tiene que hacer esta coordinación? ¿Por qué es que se está buscando? Bueno, hay un trasfondo financiero que tiene que ver con una garantía soberana que sería más fácil adquirir o recibir o concretar, ¿no?, el término que corresponda técnicamente, si es que el concedente es el Poder Ejecutivo y no el gobierno regional, ¿no? Algo así es el tema de fondo, para no entrar en mayor detalle y no desviarnos, pero lo que quiero llamar la atención ahí es la cantidad de tiempo, la cantidad de adendas, la cantidad de dinero paralizado, de recurso público destinado a inversión paralizado, de un proyecto que está ahí para ser ejecutado, pero que no se puede concretar por un tema de falta de puesta de acuerdo, porque no nos ponemos de acuerdo como entidades o niveles de gobierno del Estado. O sea, entre públicos tenemos que poner o tienen que ponerse de acuerdo. Y así, como este proyecto que yo lo he mencionado porque está en todas las noticias, vamos a encontrar que son la mayoría o muchos de los casos de los proyectos de inversión pública.
muchos de ellos finalmente tienen su operación y mantenimiento a cargo de otra entidad que no es la misma que los ha formulado, que los está ejecutando, pero que no logran ponerse de acuerdo del todo, o que no lo reciben, o que todavía falta un tema de liquidación. Vamos a ver ahí, o que inclusive una parte la financia uno y otra la financia el otro, o para poder recibir la transferencia tienen que seguirse una serie de criterios y parámetros técnicos que no necesariamente el que está formulando el proyecto comparte. O el que hizo el expediente técnico a veces es una entidad distinta que lo ha formulado, es decir, la cantidad de temas de gestión que hay que realizar ahí, que hay que acompañar ahí para que la inversión pública despegue, es frecuente, es constante y viene desde antes del COVID, pero en una época de contexto COVID yo creo que hay que partir por priorizar, seleccionar, acercarse y acompañar. Vamos a hablar entonces un poquito más de esto más adelante, pero ya estamos entrando un poco en materia y les quiero mencionar a qué me refiero cuando hablo de la ejecución de la inversión pública. Yo he traído esta figura del ciclo de la inversión del Invierte PE, ¿no? El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que le vamos a llamar Invierte PE porque es más abreviado, también es conocido así. Lo he extraído también del Ministerio de Economía y Finanzas y que me gusta porque nos mantiene visualmente y ya en la mente la idea de que es un círculo que se retroalimenta y que por lo tanto hay una articulación de actores, de etapas y de procesos constante que se debe mantener. Hay gestión que hacer, por lo tanto, ¿no? Entonces, si mantenemos, y esta visión, dicho sea de paso, me gusta, porque hacer cíclica y lo que vemos muchas veces es lo que interiorizamos, a diferencia del cuadro tradicional que veíamos antes al inicio del Invierte o con el SNIP, que eran pues tipo columnas de cada fase, donde por sesgo a veces los funcionarios públicos tienden también a pensar, bueno, yo estoy en la primera, en la segunda solo para esto, en la tercera no entro, no, o sea, mi función está acá y se pierde la visión completa de la inversión pública y de cómo todos coadyuvan para lograr su objetivo. Con la visión del círculo, ¿no? Del ciclo, pues realmente el inicio y el final convergen, porque están constantemente relacionados y tienen que articular entre sí. Vamos a ver que esto está relacionado con un tema de comités de inversión que también voy a mencionar. Pero empecemos con el tema de la programación multianual de la inversión pública. Esta etapa, yo me atrevería a decir que es la principal diferencia con el anterior SNIP, ¿no? Porque teníamos antes y sigue habiendo la formulación de la preinversión, la ejecución, que la vamos a explicar, y el funcionamiento, que es la operación y mantenimiento. Pero ahora tenemos la programación. ¿En qué consiste la programación? Consiste en, de acuerdo a los objetivos nacionales, regionales o locales que se extraen del planeamiento, del sistema de planeamiento de ese plan, armar en base a sus objetivos una cartera ordenada por criterios con una proyección trianual de las inversiones públicas que va a realizar cada entidad. ¿No? Es una proyección trianual, con un año cero, que es el actual, y se empezará pues el año 1, el año 2021, año 2, 2022, año 3, 2023, ¿no? Siendo el 2020 el año cero. Ese es el PMI. Este PMI o esta programación multianual de inversiones es sumamente importante porque es la que me marca con qué criterios voy a empezar mis inversiones. ¿Cuáles van primero? ¿Por qué? ¿Cuáles van después? ¿No? Empezando por las que ya están en ejecución, siguiendo las que están pues expeditas o con expediente técnico expeditas para ser licitadas, de ahí las que están con expediente técnico, luego las que están viables, después las que están a nivel de idea, y todo esto está articulado con las normas del presupuesto público. Esto había en el SNIP, sí había, pero no reconocido como una fase ni con esa visibilidad, y tampoco con un tema muy importante que agregó el Invierte, que es la vinculación con el financiamiento. Solamente otorgar recursos a los proyectos que están en el PMI. Esos dientes que implican el vincularlo con el dinero es importantísimo porque es lo que te garantiza que realmente es una programación pues realmente que se ha elaborado pues con con lo más próximo a la realidad, ¿no? O sea, con los mejores criterios, con la verdadera intención política incluida ahí, con las necesidades, con la mayor información que se tiene, ¿no? No se espera que la programación varíe tanto. Puede variar, pero que varíe tanto también nos debe ser un indicador de cómo estamos programando.
Creo que no hay a la fecha realmente un ejercicio de cómo está funcionando y si se están logrando los logros del Invierte a la luz de esta fase de programación. Debería haber, porque el Invierte PE entró en vigencia en el 2017. Su primer año, su año cero, fue el 2017. Para el 2021 ya podríamos tener el análisis de los primeros PMIs que se hicieron, ¿no? Los primeros programas multianuales de inversiones que se hicieron. Y podríamos ver si realmente se está logrando a través de esta programación con la óptica del cierre de brechas, cerrar la brecha. Podríamos ver si es que se está apuntando, si es que lo que se está priorizando está realmente apuntando en esa dirección o si viene cambiando o no. Esta programación multianual es tan importante que, junto con los informes multianuales de las APPs, son las que dieron lugar a la lista de proyectos que está en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, ¿no? Entonces, hay que tomar en serio la programación multianual necesariamente, porque la programación multianual pues es lo que nos va a decir, nos va a indicar hacia dónde está cada entidad pública y el poder, el gobierno en el Estado en su totalidad, apuntando con sus inversiones. Cuando vemos la formulación y la evaluación, también vamos a encontrar que hay una serie de elementos ahí que de alguna manera afectan lo que se va a ejecutar, lo que se va a concretar. Porque en la formulación y en la evaluación, ¿qué es lo que tenemos? Los estudios de preinversión o las fichas técnicas. ¿Y qué pasa cuando la información que está en este nivel, en los estudios de preinversión y las fichas técnicas, no es la más adecuada? ¿Qué pasa cuando la información es incompleta? ¿Qué pasa cuando la información no tiene necesariamente todos los criterios técnicos que ha debido tener? Pasa que el expediente técnico va a tener diferencias con la preinversión. Y pasa que durante la ejecución también van a haber, por lo tanto, demoras para ver qué es lo que ha pasado entre el expediente técnico y la formulación. Recordemos que como está el sistema de inversiones, pues hay una ficha de consistencia, ¿no? Hay una consistencia que hacer entre el expediente técnico y la preinversión y lo declarado viable o lo probado. Y si no hay consistencia, es tiempo que vamos a destinar a averiguar por qué no la hay, ¿no? Entonces, siempre van a haber cambios entre un expediente técnico y una preinversión porque el expediente técnico tiene información de ingeniería a nivel de detalle, es mucho más avanzado, pero no deberían estar variando los parámetros y los objetivos hacia los cuales apunta el proyecto de inversión que están contenidos en la preinversión. Entonces, una preinversión adecuada, bien hecha, con buena información, me facilita una adecuada ejecución. Una preinversión con información errada, con información insuficiente, me dificulta la etapa de ejecución. ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos de la ejecución? Hablamos de la elaboración del expediente técnico y de la ejecución física y financiera del proyecto o de la inversión. También se incluye acá el tema de la liquidación y el cierre del proyecto, pero no lo tomemos como que es necesario tener la liquidación y la liquidación del proyecto y su cierre para empezar la siguiente fase, que es la operatividad, que es el funcionamiento, porque a veces esto puede tardar un buen tiempo, pero ya está el activo listo para ponerse en operatividad. Entonces hay que proceder con la operatividad y no dejarlo ahí pues que se desgaste por un tema netamente administrativo. Por eso es que las normas no atan el inicio del funcionamiento a que se tenga necesariamente el cierre del proyecto. Pero volviendo a la ejecución, tengo entonces dentro de esta fase dos momentos distintos, ¿no? La elaboración del expediente técnico y todo lo que conlleva, ¿no? La contratación de la contrata que me va a hacer el expediente técnico, la aprobación del expediente técnico, ve que calce con la preinversión y luego voy a tener la ejecución misma de la obra. Cambios van a haber de todas maneras. En esta fase es donde interactúan actores que no son solamente el Invierte PE. Tenemos que se cruza la cadena de abastecimiento, las oficinas de presupuesto, tenemos las distintas áreas usuarias que puedan haber, debería estar y tiene que estar el órgano político también para las decisiones que se tienen que tomar, ¿no? Tiene que haber también un tema de seguimiento para los proyectos más importantes desde el nivel más alto, para garantizar que toda la cantidad de oficinas internas que participen no se entrampen. Porque los procesos, al converger distintos sistemas del Estado en esta fase, podrían entramparse. En la fase de ejecución está el Invierte PE, está el presupuesto público, está la Contraloría, está el abastecimiento, está la tesorería, puede estar el endeudamiento.
la cantidad de actores en la fase de ejecución es muy amplia, muy amplia. Y también puede estar, cómo no, el tema social, que con PIB viable y expediente técnico listo, inclusive parte de la obra en marcha, puede simplemente detenernos el proyecto. Y eso también es un tema de gestión que se tiene que tratar, porque la gestión puede ser hacia dentro del Estado como con el privado. Y el privado también puede incluir a la población. Y de eso vamos a ver más adelante. Pero volviendo al tema de las etapas, una cosa que sucede mucho es que el expediente técnico no calza con lo que se está ejecutando o durante la ejecución hay dudas sobre la información del expediente técnico. ¿Cuál es la práctica nacional? Las famosas RFIs, ¿no? El contratista que está haciendo la ejecución de la obra le pregunta a la entidad pública que a su vez le traslada la pregunta al otro contratista que hizo el expediente técnico y ahí se nos fueron unos 4 meses más o menos. El subcontratista del que está haciendo la obra tiene alguna duda sobre para qué o qué requerimientos o algún detalle que se quiera sobre el proyecto, pero no le puede preguntar a la entidad. O algo que no estaba claro en el expediente técnico, pero no le puede preguntar al contratista del expediente técnico primero. Tiene que hacer el tren de pasar al subcontratista hacia el contratista de la obra, que va a ir hacia la entidad pública, que va a ir hacia el otro contratista. Estos procesos son larguísimos y esos son los procesos que nos llevan a unas demoras impresionantes, a los adicionales de obra, a los arbitrajes, a las paralizaciones, a las adendas, ¿no? Esos son los procesos que hay que realmente, en los cuales hay que echar un ojo y que ahí vamos a ver que de alguna manera el BIM, por ejemplo, puede ayudar. Eso lo vamos a tocar. Y en la etapa de funcionamiento vamos a tener la puesta en servicio, que normalmente esto se menciona como, y en la última etapa está la operación y el servicio y el mantenimiento, pero esto es importantísimo porque aquí es donde está lo que recibe el ciudadano, ¿no? Aquí es donde está la interacción de la prestación hacia el ciudadano. Entonces esa etapa también es importantísima, no descuidarla, prever sus gastos, porque otra práctica que tenemos en nuestro país es que nos concentramos mucho en la formulación, en ejecutar, no prevemos el gasto de operación y mantenimiento y al tercer, 4 año de vida útil ya no hay recursos para seguirlo teniendo operativo. ¿Y qué hay que hacer? Un nuevo proyecto de inversión, gastar mucho más, otra vez. ¿Por qué? Porque no se preveyeron los gastos de operación y mantenimiento del proyecto que se ejecutó y se inauguró. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas para ejecutar la inversión pública? Ya hemos adelantado muchos de ellos. Primero, una priorización adecuada. Tengo que ver cómo estamos priorizando en los 3 niveles de gobierno, si realmente estas guías o estas charlas que se están dando para ayudarlos a priorizar se llevan a cabo, se concretizan, participar, apoyarlos, que no es lo mismo que meterse en la gestión, es acompañarlos y orientarlos no es una asistencia técnica o un acompañamiento para priorizar adecuadamente. También tenemos las dificultades para contratar, y esto es extensivo también a los 3 niveles de gobierno. Aplicar la norma de contrataciones no es tan simple, no es tan simple para contratar y para los eventos que suceden durante la ejecución del contrato, que es durante la ejecución del proyecto, tampoco, porque por eso es que tenemos las famosas adendas, arbitrajes, adicionales de obra. Las modificaciones a los expedientes técnicos o durante la ejecución física, que junto con las dificultades para tratar o para ponerse de acuerdo, para coordinar, miren toda la triangulación que había que hacer para llegar a consultarle al del expediente técnico cómo interpretar una parte de ese expediente a la hora de ejecutarlo, ¿no? Toda la triangulación que tenía que hacerse. El saneamiento físico legal, como no, este es un problema que se encuentra prácticamente en la mayoría de proyectos del país. Y lo ideal es que desde la preinversión tengamos por lo menos identificados los convenios o los acuerdos necesarios, así sean sesiones en uso, arrendamientos, algún tipo de arras precontractuales, para comprometer de alguna manera o buscar un acuerdo previo para tener la disponibilidad del terreno o del inmueble antes de empezar a ejecutar. Porque gastamos recursos, gastamos tiempo en tener los proyectos viables, pero a la hora de ejecutar resulta que no tenemos todos los acuerdos necesarios. Aquí nuevamente hay más espacio ¿para qué? Para la gestión, que es uno de los
el primer componente que nos mencionaba el marco macroeconómico multianual de qué es lo que se tiene que mejorar, la gestión de la inversión pública. Coordinación entre entidades y entre órganos de una misma entidad. Necesidad de mejorar la gestión, que es lo que venimos conversando, el ejemplo del caso de Majes que hemos dado. Conflictos sociales y falta de transparencia y corrupción. De todas maneras, los conflictos sociales son un tema que hay que conversar más en materia de inversión pública. No estamos hablando de que la inversión pública tenga en el estudio de preinversión identificados a los beneficiarios adecuadamente o no. No estamos hablando de la matriz de beneficiados y las encuestas que se les hacen. Tampoco estamos hablando de la consulta previa, porque la consulta previa aplica a una población identificada y registrada que por sus características podría verse de alguna manera afectada en sus usos y costumbres por el proyecto. Se les consulta y de alguna manera sus recomendaciones o sugerencias se tratan de incorporar, pero no es eso necesariamente lo que nos está parando muchos proyectos de inversión. Es otro tipo de conflicto que hay con la sociedad y que yo creo que tiene que ver por falta de transparencia, por una serie de incredulidad, de información que no se les da, pero también porque no hay lo que se llama un open gov, ¿no? Un cogobierno o un gobierno abierto en la inversión pública. No hay este sentir que el proyecto es nuestro y que nos beneficia, que no es lo mismo que venderles bonito un proyecto, que es hacerlos partícipes de el proyecto. Vamos a ver que el open gov tiene 3 componentes. Datos abiertos, que en eso yo creo que está el Perú caminando, ¿no? Datos abiertos, colaboración y participación. En materia de inversión pública, como les digo, yo creo que estamos en datos abiertos. Se habla del observatorio de proyectos, se habla de poner a disposición la información en datos comprobables, auditables, compartibles, Exceles, no PDFs, perfecto. Pero eso me sirve para enterarme. Pero ¿y cómo participo? ¿Cómo colaboro? Ahí hay todavía mucho campo de acción en materia de inversión pública y que nos puede evitar una serie de conflictos que están parando y han parado grandes proyectos. Vamos entonces a entrar a las 5 ideas que les quiero compartir. No estoy descubriendo la rueda, tampoco pretendo decir que lo estoy haciendo. Son ideas que ya están, pero yo creo que hay que enfatizar y no perderles la óptica, porque pueden haber muchas formas de llegar a estos objetivos de calidad, de tiempos, de gestión. Puede haber de articulación con el privado para lograr proyectos del triparto. Pueden haber muchas vías, pero muchas de ellas pueden implicar mucho aparato estatal o mucho tiempo. Y estamos en una época en la cual es necesario trabajar en parte con lo que hay, con lo que se puede tener de manera célere y reactivar de alguna manera con esto la inversión pública en el corto y mediano plazo. Es un poco la idea, ¿no? 1. La adecuada priorización de las inversiones. ¿Qué se está priorizando? ¿Qué proyectos, qué IORs, inclusive empaquetadas, se están colocando? Ayudarlos porque mientras más cambian sus PMIs, mientras más andan cambiando las entidades públicas sus programaciones, también esto nos debe estar reflejando que si están teniendo o no algunas dificultades para priorizar, para programar, ¿no? De alguna manera, esto, con un acompañamiento adecuado, se puede ir trabajando desde el inicio. La gestión de las inversiones con el acompañamiento, que justamente está relacionado a lo anterior y a toda la etapa del ciclo. El destable de proyectos y permisos administrativos, la aplicación focalizada de estos mecanismos novedosos, por decirlo así, que son los proyectos especiales de inversión pública, el G2G y el BIM, en inversión pública, y temas de transparencia y gobierno abierto. Vamos con el primero que ya adelanté un poco. El tema de la priorización de proyectos y de las famosas IORs, que son las optimizaciones, ampliaciones marginales, reposiciones, rehabilitaciones, intervenciones más pequeñas de forma individual que no llegan a ser proyectos, pero que también son gasto de capital, también generan trabajo, también mueven la economía y se pueden agrupar. Y agrupadamente sí pueden tener un valor significativo. Si vemos con esto, la agrupación de IORs, por ejemplo, de rehabilitación, puede ser sumamente importante para zonas afectadas por eventos sísmicos, desastres naturales, etc. Pero si vemos que esas zonas no están rápidamente o de forma ágil realizando las rehabilitaciones correspondientes, parece que es una ficha la que se necesita para tener aprobado el proyecto y empezar a ejecutar, la IOR y empezar a ejecutar, tendríamos que preguntarnos cuál está siendo la dificultad ahí con estas fichas.
¿Cuál está siendo la dificultad ahí para agrupar adecuadamente estas intervenciones? ¿Cómo los podemos ayudar? Porque repito, vistas solas quizá no impliquen mucho monto, pero agrupadas pueden implicarlo y también pueden ayudar a una pronta rehabilitación tras algo tan grave como es un desastre natural o un evento de la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en el tema del norte o en otros eventos donde tengamos eh, al interior del país, donde tengamos, qué sé yo, huaicos, deslizamientos, sitios donde realmente se necesiten este tipo de intervenciones, pero que por algún motivo puedan estar rebotando y que quizá con un poco de asistencia técnica o de acompañamiento, que es distinto a la capacitación, podrían podemos empezar a mover por ahí también la inversión pública, las IOARs. Hay IOARs de todo tipo, hay IOARs para comprar equipamiento, hay IOARs para terrenos, que es saneamiento físico legal, que también nos permite tratar el tema del saneamiento con una IOAR junto a un proyecto. Nos permite sacarle el proyecto y tratarlo con esta ficha. Podemos jugar con eso, con esas dos, con esa articulación, ¿no? Hay IOARs para lo que es la reposición de activos, ampliaciones marginales, que son mini proyectitos, y las IOARs de rehabilitación que estamos hablando, de optimización también. Aparte de este tema de las IOARs, también está el tema del Plan Nacional de Infraestructura. Ya tenemos una lista de 52 proyectos que fueron priorizados con participación de la academia, del sector privado, de las entidades públicas. Ya tenemos una lista de 52 proyectos consensuados que representan casi 1.000 millones de soles. Lista para la cual se dijo que se iban a incluir los PMOs y la metodología BIM, ¿no? Ese Plan Nacional de Infraestructura debería también ser parte de lo que se esté, de a lo que se esté priorizando, de aquello a lo cual se estén enfocando todos nuestros esfuerzos para lograr la reactivación. En el Plan Nacional, y para lograrlo, ¿qué es lo que se necesita? Claridad sobre qué cosa es qué, el BIM y los PMOs también, porque se dijo en el Plan Nacional de Infraestructura que se iban a emplear estos instrumentos. Sobre el tema de la gestión de inversión con acompañamiento. Y aquí un tema importante sobre el Plan Nacional de Infraestructura es que la mayoría de los proyectos que están ahí son proyectos que no son de corte social. Yo no sé, desconozco si es que está o no en análisis el tema de la inclusión o de su revisión para incluir más elementos sociales, ¿no? En algunos webinars he escuchado, por ejemplo, que preinversión más o menos como que va en esa línea. Hay un componente social en el PNIC, en el Plan Nacional de Infraestructura, hay un componente social, pero dado el contexto que estamos viviendo, quizá debería revisarse eso también, ¿no? La infraestructura relacionada a salud, por ejemplo. La gestión de inversiones con acompañamiento. Aquí nos estamos hablando a fortalecer las instancias de seguimiento que no implican el crecimiento del aparato estatal. Trabajar con lo que tenemos y apoyarlo para hacer el seguimiento de la inversión. Tipo los comités de inversiones que se crearon en el SNIP años atrás y que se trabajaba con los órganos que participaban durante la ejecución del proyecto, que no eran los mismos, o sea, que eran los órganos del SNIP más otros más. Es decir, los órganos del INVIERTE, la unidad formuladora, la unidad ejecutora de inversiones, más otros más. El órgano político, los órganos de abastecimiento, los órganos de presupuesto público, todos los que participan, los que se cargan de los procesos de selección, todos los que participan y que nos pueden dar información sobre en qué va el proyecto, por qué se está trabando, qué pasó con la licitación, por qué se cayó, qué se necesita, qué información está pasando. Ok, va a haber un problema con el contratista, el subcontratista se le cayó al contratista, no quiere continuar la obra, ¿qué hacemos? Nos vamos a un dispute board, continuamos por administración directa. Toda esa información y esa toma de decisiones se puede hacer en un espacio de diálogo común que sería un comité de inversión, que de alguna manera se empezó a introducir en el SNIP, en el INVIERTE. Parece que está ahí, pero podría inclusive fortalecerse un poco más con un adecuado acompañamiento, desde arriba, ¿no? El actor político es sumamente importante nuevamente para hacer que todas las áreas al interior de su propia gestión, de su propia institución, participen con información
dando y solicitando la información oportunamente, así como con otras áreas invitadas de otras entidades que pueden participar, porque, por ejemplo, muchos proyectos pueden tener, como les digo, la formulación en una entidad, pero la ejecución en otra, y la transferencia presupuestal en otra. Es muy típico, sobre todo en los proyectos que reciben transferencia de parte del gobierno nacional para ser ejecutados por los gobiernos locales y regionales, sobre todo los locales. Hay una serie de criterios que tener para acceder a la transferencia. La transferencia a veces demora porque no estoy presentando todos los papeles, ¿no? Las transferencias a veces vienen enarmadas. Y a veces tengo que presentar papeles que no llegan, no tengo claro qué es lo que tengo que presentar, me demoro en proyectos en marcha, en proyectos que ya están a mitad o en camino o en ejecución, mejor dicho. Esto es un tema de gestión y es importantísimo que esté ahí un actor político o cercano al actor político para empujarlo. Y esto no requiere incremento del aparato público, esto requiere decisión. Para tener un adecuado comité de seguimiento, por así decirlo, se necesita también directrices claras, un acompañamiento claro, y aquí hay un rol importantísimo del rector del sistema. Y un tema que aquí me parece muy importante mencionar es la simplicidad que tienen que tener estos procesos, porque es casi como que un talón de Aquiles que tenemos en el Estado, el siempre pedir mucho formato o mucho detalle. Y hoy en día donde las reuniones pueden ser tranquilamente en un espacio como este, virtual, donde se lleve la información, pretender actas firmadas por todos, donde no todos van a tener la firma digital, pretender documentos sin exceso, pretender formatos aparte del acta para repetir lo mismo, pero que sea subible a un aplicativo o compartible, es mucho. Entonces, menos en estos casos es más, pero siempre que sea lo suficiente, ¿no? La cantidad de formatos necesarios con la información suficiente. Evitar el exceso de formatería, que es casi es casi un chip que nos acompaña, que acompaña mucho al tema de la inversión pública. Pasamos entonces a otro elemento más, que es el tema del destrave y los permisos administrativos. El tema del destrave de los proyectos de las inversiones y de los permisos, aquí juega un rol muy importante el equipo especializado de seguimiento de la inversión. No, este equipo especializado se creó pues en el año, si mal no recuerdo, 2013, 2014, y ha tenido distintos tránsitos, ¿no? Primero estaba en el MEF, de un momento en el 2017 creo se quiso pasar por inversión, volvió a finales de 2018 al MEF y ahora está empoderándose, pero tiene que empoderarse más, porque su tarea es muy fuerte. Es identificar proyectos que en distinto nivel de avance que podrían retomarse o que de alguna manera están entrampados en una situación un poco más engorrosa de la que debería realmente ser. Entonces, ver ahí qué se necesita y de qué manera se puede empujar ese proyecto. Y esto se puede hacer inclusive en los propios comités de inversiones que estamos hablando cuando el ESI no lo tiene dentro de la lista en la cual ellos participan. Nosotros mismos con nuestras propias oficinas dentro de nuestras municipalidades o gobiernos regionales podemos hacerle el seguimiento a nuestros proyectos y de alguna manera articular, pedir, solicitar la información o las coordinaciones necesarias, apoyar esas coordinaciones necesarias al interior de la propia entidad entre las distintas oficinas o con oficinas de otra entidad. Y entramos aquí al tema de los convenios y acuerdos institucionales pendientes para la inversión pública. Habíamos mencionado el caso de Majesiguas, pero hay muchísimos de estos casos, ¿no? Muchísimos de estos casos desde convenios o acuerdos que se necesitan, desde proyectos con participación privada como las obras por impuestos, donde a veces los acuerdos también demoran, ¿no? Como proyectos donde solamente el actor es público, pero que requiere, por ejemplo, una puesta a disposición del terreno, ¿no? Un documento en el cual te dan la posesión del terreno durante la vida útil del proyecto, o un arrendamiento, o que se comprometan a financiar parte de los gastos de operación y mantenimiento continuo, o que parte de la ejecución del proyecto esté a cargo de una entidad pública y de la otra de otra entidad pública. Eso toma mucho tiempo en el Estado, y eso es gestión, y eso nos entrampa a proyectos que técnicamente están listos. O sea, el problema ahí no es técnico, el problema ahí es encontrar las formas de ponernos de acuerdo. Y el empuje político de la más alta autoridad, por así decirlo, a eso me refiero con político, es sumamente importante. El tema de las licencias, permisos administrativos que pueden realizarse más rápido o con más facilidad es sumamente importante.
Si no lo fuera así, no tendríamos, por ejemplo, que en el caso de los proyectos especiales de inversión pública, no de los PIPs que vamos a conversar, una de sus bondades es, uno, tener un mecanismo ad hoc para contratar la asistencia especializada, que no es necesariamente el reglamento de contrataciones, pero sí la ley, pero aplican unas normas reglamentarias diferentes. Y dos, tener más facilidades para conseguir estos permisos y licencias administrativas, sobre todo locales. Entonces, si a estos mecanismos, si para ese mecanismo hemos reconocido que ahí hay un camino por trabajar, para proyectos más pequeños que no van a ir por un PIP, no por un proyecto especial de inversión pública, que no van a tener, no van a requerir una PMO ni el BIM, podríamos también identificar estos permisos que se están pidiendo con demasiado rigor, que no quiere decir que no deban detenerse, ¿ah? Yo sí creo que se tienen que tener los permisos y las revisiones, pero no excesivas. O de repente en plazos y en procedimientos más ágiles, para que no interrumpan el proyecto de inversión, para que no te lo paren. ¿No? Y el saneamiento físico legal que ya venimos conversando. El tema de la aplicación focalizada de estos nuevos mecanismos. Se está hablando últimamente de los proyectos especiales de inversión pública, los contratos gobierno a gobierno, G2Gs, y de la metodología BIM como aquellas herramientas o aquellos instrumentos que nos van a ayudar a ejecutar más rápido o gestionar más rápido la inversión pública. De acuerdo, pero son cosas nuevas, son cosas que están generando controversia, que los propios funcionarios públicos no conocen, que hay algunas confusiones y que por lo tanto, al requerir gasto, entrenamiento, capacitación, incremento del aparato estatal, como en el caso de los proyectos especiales de inversión pública, hay que focalizar, ¿no? Hay que focalizar dónde se van a implementar y de qué manera y cómo acompañar algunos proyectos piloto de esto de acá. Por ejemplo, en los proyectos especiales de inversión pública, que son una suerte de unidad ejecutora que un ministerio, imaginémonos, va a crear y para la cual va a implementar aparte un PMO, porque tiene que tener un PMO. Entonces, esto es simple y barato no es. Entonces hay que focalizar y hay que capacitar, identificar cuándo y a qué funcionarios capacitar para realizar este tipo de intervenciones. Tenemos los G2Gs, que en algunos espacios he escuchado que está generando mucha expectativa, sobre todo a raíz de los Juegos Panamericanos. El norte se va a hacer por G2G, tengo entendido también, se ha mencionado públicamente. También hay algunas entidades o algunas localidades que tienen esta duda de que, pero los G2G van a dejar sin trabajo a las contratistas peruanos o a los funcionarios peruanos o a las personas que ejecutan la obra. No, no, el G2G se contrapone a los APPs, podemos hacer todo por G2G en vez de APP. El G2G no incluye la operatividad y el mantenimiento necesariamente. Entonces, hay una serie de confusiones o una serie de aspectos que todavía requieren de ser aclarados, compartidos, consensuados, conversados, comunicados, antes de decir, apliquemos esto como la solución perfecta. Hay que focalizar, por lo tanto, los esfuerzos. Y lo mismo sucede con la metodología BIM, que es una metodología, no es un aplicativo informático, ¿ya? No es un modelamiento en 3D simplemente, es una metodología para la mejor gestión de los procesos, que sí viene acompañado por un importante elemento, que es el elemento tridimensional en el espacio virtual para compartir la información gráfica y no gráfica. Gracias a esta metodología BIM, que ya viene siendo utilizada en otros países, viene siendo utilizada en el sector privado, ha tenido algunos ejercicios en el sector público, por ejemplo, en, el Gran Teatro Nacional, ¿no? Y en algunos otros proyectos del Banco de la Nación, tiene un edificio también que fue hecho por BIM, uno de los edificios del campus de la Pacífico fue también con BIM, si mal no tengo entendido, pero el tema es que hay que capacitar un poco más, y hay que tener un liderazgo claro, hay que tener una política clara para empezar. Una cosa es tener el BIM como ejercicio aislado y otra cosa es tener un plan nacional, un plan BIM Perú, como el plan BIM Chile, ¿no? Un plan BIM Perú donde esté claro el liderazgo público, donde esté claro la política pública a seguir, donde esté claro el tema de la progresividad en la aplicación, porque lo que tenemos ahorita es la introducción del BIM. Tenemos un decreto supremo de hace un año o dos, donde se habla de criterios para aplicarlo progresivamente. Luego ha salido ahora en agosto una resolución directoral
con más criterios para su aplicación progresiva, con algunas indicaciones un poco más eh, sobre a qué que aplica los 3 niveles de gobierno, un poco más orientativo, y que es un buen esfuerzo, pero que no es el Plan BIM Perú, que nos dice ahí que todo lo que es la aplicación progresiva del BIM va a estar a cargo de cada entidad pública. Pero yo creo ahí que es importante centralizar al inicio un poco el liderazgo. También nos faltan los estándares BIM claros. ¿Qué es la importancia del estándar BIM? ¿No? El estándar BIM chileno te dice claramente qué pedir, cómo pedir y qué entregar. Entonces ahí está clarísimo entre público y privado qué espero recibir y cómo lo espero recibir y por lo tanto qué debo dar. El BIM tiene más de 25 usos. Si por desconocimiento pedimos los 25 usos, el proyecto se va a encarecer muchísimo y producir esa información va a tardar muchísimo tiempo. Hay que seleccionar para cada proyecto qué uso del BIM se necesita. Y el funcionario público a ser capacitado en materia del BIM no tiene que ser un funcionario público, por favor, que va a modelar el proyecto, porque la modelación se contrata. El funcionario público que va a ser capacitado en materia del BIM va a ser el que va a revisar y el que va a tomar decisiones. Al final vamos a tener, y la idea es tener, mirando a través de este espacio en 3D, ¿no? Este espacio de compartición, tanto al funcionario que toma la decisión, al que hizo el requerimiento, como al contratista que hizo el expediente técnico, al que va a ejecutar el proyecto y probablemente a subcontratistas que les van a dar los insumos al que va a ejecutar. ¿No? De manera que desde el momento, y por qué no también a la unidad formuladora para que la información que tenga pueda servir también a estos procesos, áreas de abastecimiento y demás. Entonces, y de presupuesto. Entonces, el tema del BIM, como estamos viendo, es mucho más grande, mucho más transversal y también requiere un tiempo de maduración, requiere un importante liderazgo público y un plan BIM Perú que tenemos que tener. Entonces, sí, esto es genial, esto se espera que sea genial, se espera que su aporte sea muy importante, lo está haciendo en otros países, es una buena práctica, es muy bueno que se esté implementando en el Perú, pero necesitamos implementarlo desde el inicio, implementarlo con un adecuado plan, con un plan que nos dé un líder claro, que nos dé un norte claro, que nos dé estándares y que nos dé reglas claras de progresividad, que nos dé capacitación, acompañamiento y proyectos piloto. Y ahí va a ser muy importante que esté también el sector privado y la academia, porque la academia va a tener un rol importantísimo en materia del BIM. Y el sector privado también, porque van a ser los que van a darle al operador la información que necesita, ¿no? Los que van a recibir el requerimiento y, a ver, diga usted, señor funcionario, esto que estamos construyendo se adecua a lo que usted quiere. Señor, usted del expediente técnico, esto que usted ha colocado acá tiene esta serie de interferencias que no calzan y no permiten el diseño. Podemos solucionarlo así, de esta manera vamos viendo en el momento cómo hacerlo. Y se va de alguna manera adelantando la ejecución antes de empezar a ejecutar físicamente a través de esta compartición o esta gestión a través del BIM. El BIM es muy potente. El tema es implementarlo con un claro liderazgo, un claro acompañamiento y una buena articulación. Finalmente quiero llegar, y estoy ya casi sobre el tiempo, prometo no excederme mucho, al tema de la transparencia y el gobierno abierto. Pilares del gobierno abierto o el Open Gov. Datos, colaboración y participación. En materia de inversión pública, no como políticas públicas ni como Estado, en materia de inversión pública, ¿en qué vamos en gobierno abierto? Yo creo que en datos. Yo recuerdo en el 2014 tuve la chance de estar en CEPAL en México y se me dijo mucho esto de que en Latinoamérica en el 2014 ya no deberíamos estar hablando de datos abiertos, sino de gobierno abierto. 2020. Seguimos hablando de datos, que es bueno, es el inicio. Compartir información en formatos comparables, auditables, en Excel, en formatos que permitan de alguna manera y a disposición pública de fácil acceso, no a más de 3 clics de distancia, para que la población pueda y todos los involucrados puedan saber en qué se está gastando, cómo va el proyecto, tener la información, tener la data. Es bueno, pero por sí solo no basta. Tiene que estar acompañado de elementos como colaboración y participación para lograr justamente lo que habíamos estado mencionando de hacer que la gente, que la población sienta que el proyecto es suyo, legitimar la inversión pública con la población, para que no pase, creo yo,
en gran medida lo que le ocurrió al SNP, ¿no? Que ese es mi análisis de lo que le pasó al SNP. En gran parte creo que fue el desprestigio que tenía porque no se comprendían sus bondades. Tenía una serie de falencias, pero también tenía algunas bondades que no fueron transmitidas porque no hubo un acercamiento, no hubo una toma de conocimiento y fue demasiado, el SNP estaba demasiado en una burbuja. No se, no se acercó a la población para hacerle entender cómo sus finalidades y cómo lo que estaba implementando realmente era con buenas prácticas y realmente buscaba o tenía el fin o la expectativa de mejorar la calidad de vida de la población. No se vio de esa manera. Se entrampó mucho en procesos, en formatos. Hubieron una serie de cruces ahí con normas de contratación pública, hubo una serie de desarticulaciones y bueno, finalmente el tema de compartir con la población, hacer a la población parte del proyecto quedó totalmente relegado. Esperemos que eso no pase acá, porque no es tan difícil, simplemente hay que ver las buenas prácticas en gobierno abierto que hay para la inversión pública que hay en otros países y de alguna manera buscar sacar de ahí o extraer de ahí lo que podemos adecuar a nuestra realidad. Y de esa manera probablemente evitaríamos algún tema de paralización por conflictos sociales. Ya estoy casi sobre la hora, yo les agradezco mucho y les doy el pase, por favor, por si tienen alguna ronda de preguntas. Muchas gracias. Hola Carla, sí, tenemos algunas preguntas en el chat, te las voy a leer. Stephanie Ruiz Ortiz nos pregunta, ¿cómo hacen en países similares para reducir la demora o postergación de obras públicas? De acuerdo, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en Chile, por ejemplo, están poniéndole mucha fuerza al tema del BIM. En la Unión Europea también lo vienen implementando, tienen un manual de data del 2014-2015, donde inclusive ellos lo comparten como una especie de buena práctica para lo que es mejorar la gestión de procesos. Imaginémonos algo, si tenemos desde el inicio al formulador, al que va a hacer el expediente técnico y al que va a ejecutar, y a quienes toman las decisiones, a quienes financian, y a todas las áreas involucradas, sentados en esta reunión virtual para ir desde el inicio modelando el proyecto y viendo cómo desde el inicio hasta del diseño, hasta la ejecución, cómo calza o cómo no calza, los plazos, los procesos, los errores, las diferencias se reducen. Entonces, más rápido se va a tener el proyecto, ¿no? El BIM es potente para el tema de lograr una de las cosas que vimos en el marco macroeconómico, la ejecución pronta y en plazos prontos. Hay ahí también un tema donde hay mucho que hacer, y es en el tema contractual, ¿no? ¿Cómo hacer para que participe el contratista y el subcontratista cuando todavía recién estamos contratando al que está haciendo el expediente técnico, ¿no? Hay ahí una serie de cosas que hay que revisar un poco más y que también creo que es parte de aquello en lo cual hay que focalizar los esfuerzos para poder darles a las entidades orientaciones claras, porque si les decimos aplícalo a los proyectos que tú mismo consideres con la progresividad que tú mismo consideres, sin tener todo esto claro, como un bloque de herramientas claras o de herramientas ya pauteadas que tienen que ellos mismos tener fortalecidas al interior de sus instituciones, pues nos vamos a encontrar pidiendo cosas que nos exceden o con un BIM inaplicable o con un BIM teórico, ¿no? Y va a seguir siendo un tema de que cada entidad va a hacer camino al andar con su BIM y no va a haber una política pública aplicable. Por eso es que si tú me preguntas cómo hacen en otros países, lo que me viene a la mente es el ejemplo chileno, donde ellos están implementando este mecanismo, justamente están implementando la metodología BIM, sus estándares son del año pasado, pero son publicados del año 2019, para implementarlo como parte de las estrategias públicas en la inversión pública, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vamos. Otro tema adicional que creo que puede servir mucho es el tema de, aparte de tener una buena revisión a las normas de contrataciones o a los requerimientos para las contrataciones, es el tema de buscar contratos más adecuados a nuestra realidad, contratos que nos lleven a una pronta resolución del conflicto, pero también una pronta previsión del conflicto. Y aquí me traslado tanto al tema de la obra pública como al tema de las APPs, porque las APPs cofinanciadas son inversión pública, pasan por el invierno, son proyectos públicos, que tienen una parte de inversión privada, ¿no? Entonces, la cantidad de adendas que tenemos, la cantidad de proyectos por faltas de acuerdo,
por temas de saneamiento físico legal, por temas de que la población no fue involucrada, también nos revela que ahí hay mucho terreno por trabajar, que yo creo que con estas herramientas de gobierno abierto, con herramientas de diseño adecuado de contratos, de un buen análisis de riesgo, entre otras cosas más, podría ser superado, ¿no? Sí. Sí, gracias. Ahora tenemos otra pregunta. Esta es de Marcos Cáceres. Nos dice, dentro de la actual crisis sanitaria y económica, ¿sería conveniente categorizar las inversiones del Estado en infraestructura, sea vía APP u OXI, u otro mecanismo, pero que tenga un impacto rápido y de acceso rápido a la población? Sí, el tema es, o sea, de todas maneras hay que buscar dentro de las maneras de ejecutar o de poner el puesto en servicio, dentro de las las que se tengan, las que tenemos a la mano, aquellas que puedan concretarse de forma más pronta, ¿no? Eh, no es lo mismo hablar de una APP que de una obra por impuestos, porque apuntan a distintos tipos de proyectos y a distintos tipos de privados que van a participar. Uno especialista en la ejecución de proyectos de inversión de esta envergadura, ¿no? Y es su core del business. Y otro lo está haciendo básicamente por un tema de responsabilidad social empresarial, donde contratas, ves a otra empresa que va a contratar y no es su core del business, pero que lo está haciendo por un tema de apoyo a la comunidad, reputacional, y que le permite descontar sus impuestos con obras eh, que han pasado pues, por el sistema de inversión pública, han sido por lo tanto priorizadas, al igual que las APPs, entonces se espera que tengan un buen valor social. Yo creo que cualquiera de los dos mecanismos puede ser, al igual que la obra pública tradicional, tienen que ser explorados. No en todas las partes del Perú tienen el mismo nivel de recepción. Yo recuerdo en algunos lugares donde sí era esperado hacer las cosas por obras por impuestos o por APPs, mientras que en otras más bien se prefiere ni siquiera la contrata, sino la administración directa para, de esa manera se tiene la creencia que se generan más puestos de trabajo también al contratar directamente a la gente de la localidad. Entonces, la solución o la fórmula de la ejecución va a depender mucho del lugar en donde estamos, al interior de nuestro país, no todo es Lima. Uno puede hacerse casi un mapa de las formas favoritas que se tienen a lo largo del país para ejecutar proyectos de inversión, y vamos a ver que mucho tiene que ver con la idiosincrasia también de la población, porque muchas autoridades dicen, voy a hacer esto para dar trabajo, porque me van a apoyar en la construcción, ¿no? Entonces, que llegue de pronto alguien con una obra por impuestos que tenga su subcontrata y que vaya con otras personas contratadas para hacer la obra que una autoridad determinada después de haber dicho que la va a hacer con ellos mismos, es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que estamos hablando de distintas realidades en las cuales todas tienen que ser exploradas. La obra pública tiene proyectos de todo nivel de envergadura, tiene inversiones también de distintos niveles de envergadura, cosas grandes que pueden ir por APPs, cosas mucho más chiquitas. Y para todas hay un tipo de ejecución determinado que va de acuerdo con su nivel de gasto, nivel de costo, nivel de técnico, nivel de exigencia, y con el mercado mismo, así como con la decisión política que corresponda, ¿no? Todos los mecanismos tienen que ser explorados, unos son más céleres que otros, el tema es aplicarlos al proyecto o a la inversión adecuada. Sí. Tenemos una pregunta de Félix Miranda. Hay un aspecto que debe fortalecerse en el enfoque territorial, pero sustentado en planes territoriales, ya que es bueno el enfoque sectorial en lo que se basa el PMI, pero el riesgo es cómo se invierte atomizadamente con mínimo impacto. Es importante revisar. Ah, es un comentario, disculpa. Y bueno, tenemos la última, sí es de Carlos Reyes, nos dice, es un comentario y una pregunta. El ciclo de Invierte PE tiene la debilidad de no ser amigable en cada una de sus fases. La plataforma preset de vivienda avanzó un poco en la lógica, pero es limitado. ¿Usted considera que en el seguimiento de la inversión debe considerarse a la población organizada, que aporte también en la calidad, pero de qué forma en estos tiempos? ¿Sería entonces dar mayor espacio al presupuesto participativo u otra forma?
Muchas gracias por la pregunta. Eh, bueno, formas para hacer que participe la ciudadanía durante la ejecución o durante la puesta en servicio, mejor dicho, sí, sí, es muy importante. El gobierno abierto puede aportar mucho ahí. ¿No? Hay países donde inclusive se han abierto apps o algunas otras herramientas informáticas para que la ciudadanía en el instante tome una foto, la envíe y comunique. Por ejemplo, en esta calle encontramos esta avería, necesitamos su pronta reparación, señor alcalde. O herramientas similares donde permites que la población sienta que está colaborando o que de alguna manera está supervisando, por así decirlo, la obra o el proyecto, pero ya durante su operación, ¿no? Durante su ejecución, ¿no? El servicio que yo estoy recibiendo está teniendo esta falla ¿no? Entonces, y te pueden remitir la información online, directa, ¿no? Entonces, de alguna manera eso hace que la población sienta que no está tan lejos. El tema del presupuesto participativo tiene una filosofía determinada, el tema es cómo se viene aplicando y qué tan útil realmente está siendo el instrumento. Ahí creo que hay toda una conversación aparte que nos podemos exceder en, en otra charla, pero sí creo que de todas maneras, en términos generales, es importante incluir la opinión de la población, ¿no? Siempre hay que incluirla porque finalmente ellos son el usuario, para ellos se hace el proyecto, no se hace por gastar, se hace para ellos, se hace para darles un servicio, para cerrar una brecha en la provisión de servicios que ellos merecen y que nos corresponde darles como Estado. Entonces, incluirlos en niveles de satisfacción, niveles de calidad esperada, en mecanismos y en formas en las cuales se está recibiendo el proyecto, en sugerencias, es sumamente importante, porque eso también nos permite sacar información para siguientes proyectos similares. Una suerte de lección aprendida acompañada por la población, por así decirlo, que nos sirve para mejorar nuestras siguientes inversiones. Sí. Muchísimas gracias, Carlas, por compartir con todos nosotros tus conocimientos y experiencias sobre este tema. Gracias a todos los conectados. Los esperamos el próximo miércoles en el siguiente Salón Gestión PBS. Gracias.